Chicas, ¿cómo están? Les voy a grabar este video de lo que vimos la clase de ayer, donde les mostré el segundo trabajo práctico que va a ser de sueldos y costo laboral. En el Excel que yo les voy a mandar van a tener la primera solapa, que es el recibo de sueldo de ejemplo, la segunda solapa las consignas de trabajo práctico y después 3 recibos de sueldo de Castaño, Gutiérrez y López para hacer en base a las consignas, ¿sí? ¿Cómo resolvimos el ejemplo? ¿Sí? Primero que nada, ustedes empiezan con la parte del empleador. ¿Sí? Vamos a suponer que seguimos siendo dueñas de la misma empresa, de Construyendo SRL, y acá tenemos los datos que son los mismos del primer trabajo. Una vez que ustedes completan los datos del empleador, que son obligatorios en el recibo de sueldo, esto yo se los explico en el video 3, donde vemos remuneración y recibo de sueldo. Completamos el periodo a liquidar, ¿sí? Ustedes acá en este costadito van a tener este cuadro con detalles, ¿sí? Con datos que van a tener que ir cargando. ¿Qué estamos liquidando? ¿Sí? Fíjense que acá dice periodo de liquidación septiembre 2022. Entonces, acá cargamos en el periodo abonado, periodo que le estamos abonando a la persona, septiembre 2022, y le estamos pagando un sueldo mensual. Podría ser jornal, ¿sí? Por hora, pero la mayoría de las veces es mensual. Una vez que terminan esta parte, pasamos a la del empleado, ¿sí? Por ejemplo, el número de legajo le tenemos que colocar 1, ¿sí? Un número, que después vamos a tener que ir siguiendo la correlatividad. El nombre se llama Andrea González. Perdón, González con Z. Está. Sueldo básico, ¿sí? Acá se coloca el sueldo de convenio, en este caso es de 62.000 pesos, el básico. Yo podría pagarle si quiero más de básico. Categoría, ¿sí? Yo acá les puse categoría laboral administrativa, esto es en base al convenio, ¿sí? Este sueldo básico corresponde a esta categoría laboral. Y acá abajo, ¿sí? Tenemos más detalles con respecto a ese trabajo que ella realiza. Tenemos función y sector. Este es para que lo completen ustedes, ¿sí? Que sean creativos. Por ejemplo, le pusimos función liquidadora de impuestos en el sector área impositiva, sector impositivo, ¿sí? Como quieran nombrarlo. Después tenemos esta parte en naranja es la fecha de ingreso, es un dato que yo se los doy, ¿sí? Fecha de ingreso es la fecha de inicio de la relación laboral, el 1/8 del 2017. Y después tenemos el dato de su quill, ¿sí? Acá le ponen ustedes un quill, ¿sí? Y en esta parte, ¿sí? Que la tenemos en amarillo, es un dato importante que estuvimos charlando ayer, ¿sí? Que se relaciona con la clase anterior. ¿Se acuerdan donde entramos a la página de AFIP a ver mis aportes en línea? Bueno, esa es una manera de que yo controle de que mi empleador está pagando, ¿sí? Mis aportes jubilatorios. Pero yo también puedo ver ese dato en mi recibo de sueldo, ¿sí? Fíjense que acá dice depósito aporte jubilatorio, pago depósito del mes agosto 2022. ¿Sí? ¿Qué significa? Que a mí, ¿sí? Cuando yo estoy cobrando septiembre, que nosotros estamos cobrando, fíjense, con las chicas pusimos 5 de octubre. ¿Sí? Recuerden que los sueldos se pagan a mes vencido. Termina el mes y a mí me pagan mi sueldo, ¿sí? Entonces, a mí en octubre me están informando, ¿sí? Mis aportes del mes anterior. El mes anterior que me pagaron de sueldo fue agosto, ¿sí? Por eso dice agosto. ¿Por qué? ¿Sí? Porque a nosotros siempre nos pagan el sueldo, ¿sí? Ustedes como construyendo pagan los sueldos. Por ejemplo, el sueldo de septiembre lo pagan el 5 de octubre y unos días después, por ejemplo, el 10 de octubre, están pagando los aportes, lo que le van a descontar a la persona de sus recibos de sueldo, ¿sí? Siempre es a mes vencido. Entonces, yo lo que le puedo informar, ¿sí? A esta persona es que lo que le desconté de agosto, ¿sí? Lo pagué el 10 de septiembre, ¿sí? A mes vencido. Pues yo acá no le podría poner la información de cuándo le estoy pagando, ¿sí? A la AFIP estos aportes. Porque yo recién 5 de octubre estoy pagando los sueldos, ¿sí? No sé cuándo voy a pagar los aportes con el 931. Entonces siempre yo le tengo que informar
lo del mes anterior, ¿sí? El mes anterior, el sueldo anterior, ¿sí? Fue agosto. Hoy estamos pagando septiembre, el mes anterior fue agosto, y los aportes descontados en agosto se pagan aproximadamente a mitad de septiembre, ¿sí? Y tenemos que colocar el banco con el que pagamos ese BEP, ¿sí? Las declaraciones juradas, todo lo que sea FIP, se paga con volantes electrónicos de pago. Bien, una vez que terminan todos esos datos obligatorios, pasamos a la liquidación, ¿sí? El primer concepto que aparece es el básico y después yo acá les puse algunos ejemplos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos presentismo y antigüedad. Voy a agrandarlo un poquito. Básico, bueno, le puse 30, porque esta persona no faltó ningún día, así que tenemos haberes con descuento, o sea, la columna de haberes con descuento, haberes con aportes o remunerativo. Primero tenemos el básico. Después tenemos antigüedad, que en este caso se paga un 1% por año, ¿sí? Fíjense, 1% por año. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Saber cuántos años tiene esta persona de antigüedad. Entró en el 2017, así que tenemos 2018, 2019, 2020, 2021, 2022. 5 años, ¿sí? Entonces lo que hacemos es multiplicar el básico por la cantidad de años por 1%. O, si quieren, el básico por 5%, que es lo mismo, ¿sí? Un 1% por año. Agregamos otro nuevo haber remunerativo que es el presentismo, ¿sí? El presentismo es de un 2%, ¿sí? Y acá nosotros tendríamos que averiguar, según el convenio, ¿sí? Si es sobre lo remunerativo. Entonces, ejemplo, sumamos el básico más antigüedad y sobre eso le calculamos el 2%. Después que tenemos, el ejemplo me dice que hay una asignación no remunerativa de 3.000 pesos, ¿sí? Y una capacitación, un reintegro de 2.500. Ya la asignación no remunerativa me dice que es no remunerativa, es decir, que va a ir en la columna H, que es de haberes sin descuento o haberes no remunerativos. Y acá tenemos después la capacitación, ¿sí? Un reintegro. ¿Qué significa? Que yo esto ya lo gasté, ¿sí? Andrea lo gastó y le presentó una factura construyendo, ¿sí? A la empresa para que le reintegre exactamente el valor. Entonces fíjense que ahí no es una remuneración como el básico que yo lo puedo gastar en lo que quiera, ¿sí? Es un reintegro. Imagínense que si yo a estos 2.500 se lo pongo en remunerativo, le voy a descontar el 11 de jubilación, el 3 del PAMI, el 3 de la obra social, y le va a quedar mucho menos de los 2.500. Y Andrea quería que yo le devuelva exactamente lo que ella pagó para poder hacer la capacitación, ¿sí? Bien, una vez que terminan las dos columnas, en este caso tenemos poquitos conceptos, ¿sí? Empiezan con los descuentos obligatorios, que siempre vamos a tener estos tres, ¿sí? La jubilación, la ley 19032 y la obra social. Después, para este ejemplo, tenemos un aporte solidario a la obra social de 9 pesos, ¿sí? Que decía acá. Una suma fija de 9 pesos. Y después vamos a suponer que Andrea también me informó que estaba afiliada al sindicato, ¿sí? Perdón, en este caso, saben que el sindicato de empleados de comercio tiene un porcentaje que es obligatorio para todos, estés afiliado o no, y después otro porcentaje para los afiliados. Entonces, en este caso, este 2%, si solamente tenemos uno, es porque es empleada de comercio y no está afiliada, porque me faltaría agregarle el otro ítem que es para afiliados. Eso sería lo correcto. Bien, entonces, ¿qué hicimos acá? Fíjense que yo ya lo tengo calculado, ¿sí? ¿Y qué estoy eligiendo para calcular G30? ¿Sí? G30 es lo que está en amarillo, 66.402. ¿Qué concepto era? ¿Sí? ¿Sobre qué calculaba yo los aportes y contribuciones? Dejo un minuto para que piensen. ¿Sí? Era sobre el sueldo bruto, ¿sí? El sueldo bruto es la suma de los haberes remunerativos, ¿sí? Fíjense que no voy a tener en cuenta los 5.500 porque lo no remunerativo no lleva cálculo de aportes y contribuciones, salvo que el acta paritaria o el acta salarial lo diga, ¿sí? Entonces,
vamos calculando cada uno de estos porcentajes, ¿sí? Sobre el bruto. Fíjense que acá un truquito del Excel, yo le puse los signos pesos adelante de la G y del 30. ¿Para qué? Para que cuando yo arrastre mi formulita para abajo, ¿sí? Fíjense que siempre se mantenga fijo G30, ¿sí? Porque yo siempre quiero que elija esta celita, la que contiene el sueldo bruto, pero que esta sí se mueva, ¿sí? Que vaya bajando. Ahí lo pueden hacer. Lo arrastran, salvo para el aporte solidario, que es una suma fija de 9 pesos. Ahora, una vez que tengo la suma de las tres columnas, necesito calcular el sueldo neto, ¿sí? ¿Cómo era el sueldo neto? ¿Cómo llegábamos a ese valor? Piénselo un segundito, que tomo agua. Bien, entonces sería sumar las dos remuneraciones, los 66.402, más lo no remunerativo, 5.500, menos, ¿sí? Los descuentos, las deducciones o los aportes, como quieran llamarlo, ¿sí? Ahí llegamos al neto, que es lo que la persona va a cobrar en su cuenta bancaria. Acá abajito, ¿sí? Los recibos de sueldo tienen este mismo valor, el neto, pero escrito en letras, ¿sí? Debajo la fecha de pago. Nosotros tenemos, ¿sí? Hasta el cuarto día hábil del mes para pagarle, ¿sí? Y tenemos que poner qué obra social tiene. En este caso pusimos OCECAP. Por último, como todo documento, ¿sí? Que respalda una operación, en este caso la entrega de un dinero por una contraprestación, ¿sí? Yo entregué mi trabajo y esta persona me paga una remuneración, necesitamos que esté firmado, ¿sí? Por eso vamos a hacer siempre original y duplicado, y va a estar firmado uno por el empleador y el otro por el empleado. O también pueden estar los dos firmados al mismo tiempo. Voy a cortar hasta acá, a ver si grabó.